Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos, amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga en este día, viernes, ya entrando en el fin de semana, viernes 22 de septiembre. Ayer oficialmente se terminó el invierno en esta parte del mundo, comenzó la primavera. Ayer, jueves 21 de septiembre, en Chile se celebró el Día del Trabajador Radial y nosotros también lo celebramos porque tenemos una radio, como usted bien sabe, bueno, no una radio, tenemos dos radios que son propias. La radio en Iquique es una radio que está comprada ya, que administra nuestro hermano Giancarlo Vigo, diácono de nuestro ministerio, y nuestra radio Tiempo Final en el 600 AM, una radio muy potente que cubre casi 5 regiones, que estamos comprándola. Así que enviamos un saludo también, un poquito atrasado, a todos los hermanos pastores, líderes de iglesia, hermanos de la común fe que trabajan en las radios, en los medios de comunicación como la radio o difusión, que es muy importante. Dios les bendiga, siga respaldando su trabajo. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Vamos a dar algunos pequeños minutitos para que los hermanos se vayan conectando, porque queremos compartir un tema. Nuevamente están emergiendo, bueno, esto no es extraño, estamos en pleno periodo de apostasía. La apostasía es una de las grandes señales que antecedería al retorno del Señor Jesucristo, y emergerían una cantidad impresionante de nuevos movimientos religiosos. Han proliferado las sectas, y bueno, casi todos estos movimientos emergen o nacen dentro del seno de la iglesia. De hecho, vamos a ver también algo de lo que son las características de una iglesia, de una secta, pero básicamente vamos a estar hablando acerca de la iglesia exclusiva, que se llama, o se autoproclama iglesia exclusiva. Quiero tomarme de un pasaje en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, carta a los Hebreos capítulo 13, verso número 9, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y este es un consejo para los creyentes. Dice: no os dejéis llevar. O sea, este es un consejo en el sentido de que no tenemos que dejarnos arrastrar. No os dejéis llevar, dice, de doctrinas diversas. Se está hablando de una gran cantidad de doctrinas diferentes, muchas cantidades, y extrañas. O sea, que no se apegan a la sana doctrina. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Ese es el pasaje bíblico que quiero mencionarles. Y bueno, nuestro pastor Javier Cabero, de nuestro ministerio, que está en el Perú, él es peruano, está pastoreando dos preciosas congregaciones, una en Chao y otra en Trujillo. Nos hablaba de esta iglesia que empezamos a analizar, donde nuestro pastor Javier también nos envió unos videos de esta iglesia que se llama la iglesia, y muy extraño este nombre, la iglesia exclusiva. Exclusiva. Lo primero que quiero decir, hermano, es que no existe tal concepto como iglesia exclusiva. De hecho, el término exclusivo no sale en la Biblia. No hay que confundir exclusivo con exclusivista, pero yo creo que ellos son exclusivistas porque el exclusivismo es una actitud negativa de excluir, de sacar a los demás y ponerse en el centro de la atención. Exclusivistas son aquellos que se creen los únicos, que se creen los mejores y que por ende rechazan a todos los demás pensamientos diferentes a ellos. Pero esta secta se llama la iglesia exclusiva. Ahora, si usted analiza las doctrinas, las enseñanzas, lo que ellos hablan, ellos están, bueno, es una característica de las sectas, mis queridos hermanos y amigos. Las sectas son monotemáticas. Generalmente siempre se centran en un tema. Es como, por ejemplo, el movimiento unitario o solo Jesús. En realidad son dos temas: hablar en contra de la Trinidad y hablar del bautismo en el nombre de Jesús, que supuestamente salva. Es la enseñanza de ellos. Los judíos mesiánicos es judaizar. Es hablar, ¿no es cierto?, acerca del judaísmo y tratar de meterlo dentro del cristianismo, por nombrarle algunas sectas. Los adventistas, usted sabe cuál es el tema de ellos. Más que Cristo predican el sábado. El adventismo del séptimo día predica el sábado y le da incluso un carácter salvífico al guardar el sábado. Bueno, esta secta que se llama la iglesia exclusiva, que es una nueva secta satánica, diabólica, que proliferan estas sectas en el Perú, dicen que ellos son la iglesia exclusiva. O sea, ellos son los únicos, como obviamente generalmente suelen decirlo, o abiertamente o solapadamente, pero las sectas siempre se autoproclaman directa o indirectamente el único movimiento que Dios respalda. O sea, la verdad está centrada en ellos y no hay verdad fuera de ellos. Y por ende no hay tampoco salvación fuera de ellos. ¿Ya? Ellos tienen algunas creencias, por ejemplo, y atacan las denominaciones. Dicen que todas las denominaciones son falsas, que las denominaciones no deberían existir, porque la iglesia de Jesucristo es una sola. Se tomando un pasaje donde dice que en Cantares, que hay varias, 70 las concubinas, 30 las reinas, pero una sola es la paloma mía. Se toman de ahí para tratar de explicar que ellos son la única iglesia que Jesucristo instituyó.
Obviamente esta iglesia es nueva, por lo tanto estarían dando a entender que casi durante 2000 años no existió la iglesia de Cristo hasta que aparecieron ellos, ¿ya? Pero ellos atacan el denominacionalismo. Dicen que el denominacionalismo, los nombres de la iglesia no son correctos porque la iglesia de Cristo no tiene nombre. Pero mire qué ridículo, mire qué absurdo, hermanos queridos. Porque ellos trabajan, entiendo, bajo la ley, porque lo tienen que hacer como nosotros también acá en Chile, con personalidad jurídica, con un nombre, con un registro, obviamente, en el Ministerio de Justicia, como debe ocurrir en casi la mayoría de las iglesias en Argentina, que tienen que tener su fichero de culto, y por ende tienen obligatoriamente que tener un nombre, una denominación. El nombre no tiene nada que ver con la salvación. Nosotros somos el Ministerio Evangelístico Pentecostal, al fin se acerca en Chile. Yo soy el presidente del ministerio, decreto ley 5334. Pero no significa que el Ministerio Evangelístico Pentecostal, al fin se acerca, sea la iglesia exclusiva o sea la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo no tiene rótulos, no tiene nombres. La iglesia de Cristo son todos los creyentes en el mundo, porque esta iglesia solamente está en el Perú. Entonces estaría equivocado porque la iglesia de Cristo es universal. Los creyentes de Jesucristo están repartidos por todo el mundo. En todas partes del mundo, uno de los lugares donde uno podría pensar que casi no hay iglesias evangélicas, como en un sector del Asia que se llama o se denomina la ventana 1040, uno podría pensar que no hay cristianos. Y hay muy poco, pero hay iglesias. En todos los lugares del mundo hay pastores, hermanos, hermanas, personas que han recibido a Jesucristo, como enseña San Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, como enseña la palabra en San Juan 5, 24, que se han convertido en nueva criatura, como enseña 2 de Corintios 5, 17, que han nacido de nuevo, como enseña San Juan capítulo 3, verso 3, y han sido añadidos al cuerpo de Cristo, como el apóstol Pablo señala con claridad meridiana en el capítulo 12 de 1 de Corintios, cuando habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada creyente es miembro de ese cuerpo. No existe tal concepto como iglesia exclusiva, que solamente son ellos, en la iglesia que está en Lima, que tiene alguna filial en Trujillo, esta iglesia exclusiva. Ese nombre exclusivo no sale en la Biblia, no sale, no aparece, es un invento de ellos. Pero es una contradicción atacar las denominaciones cuando ellos también son una denominación. Porque ellos se llaman, mire qué absurdo, se llaman Ministerio de Evangelismo y Discipulado Cristo Viviente. Incluso también se llaman Iglesia del Nuevo Pacto. Tienen varios nombres o títulos para tratar de manifestar lo que ellos son. Dicen que son el Ministerio de Evangelismo, no sé si hacen tanto evangelismo, salen a la calle, porque la verdad que no lo he visto en la calle, y discipulado Cristo Viviente, así se llama esta secta, y dice que ellos son teocráticos, proféticos, apostólicos del Nuevo Pacto, unción, liberación, sanidad y prosperidad. O sea, son tremendamente humildes. Pero miren, hermano, si aquí no se trata de que uno sea muy crítico, es que el centro del evangelio no es la iglesia, por muy linda que la iglesia sea, porque la iglesia tiene un rol, la iglesia es muy importante, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Jesucristo menciona que los creyentes son sal de la tierra, y no solamente son sal de la tierra, somos la luz del mundo. Somos luminares en medio de este mundo y resplandecemos como luminares en medio de la oscuridad del firmamento, digamos, mundano, secular. Claro que la iglesia es muy importante porque la iglesia es la contenedora del mensaje del evangelio. Pero no podemos tener una visión iglesiántrica o céntrica, sino que tenemos que tener una visión, porque esto sería antropocéntrico, ya que la iglesia está compuesta por individuos, sería una visión antropocéntrica. No es la visión antropocéntrica, es la visión teocéntrica. Por muy linda que la iglesia sea y por muy importante que sea en su rol de evangelizar al mundo, porque el apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán si una vez que les predique? Claro que la iglesia es importante, pero el centro del evangelio, como lo señala el libro de Apocalipsis capítulo 1, que cuando Juan ve, ¿no es cierto?, y denomina los 7 candeleros que representan las 7 iglesias del Asia Menor, que la mayoría de los exegetas bíblicos entienden que representa los 7 tipos de iglesia y las 7 edades de la iglesia. Y fíjese que en el centro, en medio de esas 7 candeleros, de esas 7 iglesias, está Jesucristo. Esta iglesia satánica, la iglesia exclusiva del Nuevo Pacto, como ellos se llaman, es falsa, porque centra la atención, y ellos lo reiteran. Usted vea los videos, permanentemente ellos están hablando de la iglesia exclusiva, que dan gracias a Dios porque Dios los escogió, porque Dios los eligió para ser la iglesia exclusiva, que dan gracias por haber salido del sistema religioso y que son parte de la iglesia exclusiva y la iglesia exclusiva y la iglesia exclusiva, y se llaman Ministerio de Evangelismo y Discipulado Cristo Viviente, y dice que son teocráticos, proféticos, apostólicos, del Nuevo Pacto, unción, liberación, sanidad, prosperidad. O sea, está centrado el mensaje en ellos,
en la iglesia. Y eso no es bíblico. Porque Cristo dice, vayan y prediquen el Evangelio. La iglesia predica el Evangelio. Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Dice que Felipe fue a Samaria y les predicaba a los samaritanos a Cristo. O sea, ¿a quién tenemos que predicar? A Jesucristo. Y fíjese usted que cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que él predicó y testificó de Cristo. Y habló de que Cristo murió en la cruz y resucitó, lo cual obviamente le pareció a los oyentes, a las personas que estaban escuchando el sermón, el discurso, la predicación del apóstol Pablo, una locura de que una persona pudiera vencer la muerte. Y él dice al final de ese discurso, pero Dios ahora, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por lo cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y escucha quién te está predicando, dice, con justicia por medio, a través de aquel varón a quien designó, a quien denominó, a quien escogió, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿A quién predicó el apóstol Pablo? A Cristo. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, capítulo 3, la primera carta dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Pablo dice a los Efesios que la roca, la piedra del ángulo, la piedra principal del edificio de Dios es Jesucristo. O sea, esta secta satánica desvía la mirada de Cristo hacia la iglesia y se coloca en la iglesia exclusiva. Esta secta está ubicada, su sede central en Lima, y el líder además se autoproclama apóstol, que también es una mentira porque los apóstoles no existen en este tiempo. Y él se llama el líder apóstol Juan Aclare, que yo en forma graciosa digo que este está bien oscuro, porque se llama Juan Aclare, pero está bien oscuro. Y es un apóstol. Entonces tendríamos que entender que si existe el ministerio apostólico en este tiempo y estamos llenos de apóstoles, todos esos que se autoproclaman apóstoles también serían genuinos. Recuerda usted que si usted va a Apocalipsis capítulo 21, cuando se describe los detalles de cómo va a ser la Nueva Jerusalén, dice que esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, tenía 12 cimientos, no tenía 14, 15, 18, 20 o los que vinieron después, tenía 12 cimientos. Y dice que en los 12 cimientos estaban los nombres de los 12 apóstoles. Porque recuerde que cuando Judas se ahorcó, se quitó la vida, fue reemplazado por Matías. Pero todos creen que el número 12 en realidad en la columna, en la base, en el cimiento de la Nueva Jerusalén es el nombre del apóstol Pablo. Son 12, no hay más. No hay más, no existen apóstoles en este tiempo, eso no es verdad. Porque los apóstoles además tienen que haber sido testigos presenciales de la resurrección de Cristo o haber visto a Cristo. Lo cual sí el apóstol Pablo, aunque no vio la muerte de Cristo y la resurrección, sí lo vio camino a Damasco. Entonces, este tipo ya está mal, Juan Aclare, que vendría siendo el líder, sobre el cual se centran todas las miradas. Lo que Juan Aclare dice, lo que Juan Aclare enseña, lo que Juan Aclare predica, lo que Juan Aclare corrige, eso es lo que es correcto. O sea, típico de una secta, porque las sectas generalmente centran la mirada no en Jesucristo, no en la iglesia en general, en su enseñanza, sino que en el hombre, en el líder, en el vidente, en el profeta, en este caso en el apóstol. ¿Ya? Ellos se llaman iglesia exclusiva, que es un nombre que, le repito, no sale en la Biblia, no sale tal concepto ni término, ni la palabra exclusiva sale en la Biblia. Se toman de Efesios capítulo 5, se toman de Cantares capítulo 6, verso 8 y 9, de Tito capítulo 2, verso 24. Usan mucho el pasaje de Primera de Pedro 2.9, cuando dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya? De hecho, el cuerpo místico, ellos dicen, no existe tal cosa como el cuerpo místico, que es una forma de denominar el cuerpo de Cristo, que no es un cuerpo biológico, no es un cuerpo físico que tenga piel, que tenga órganos, que tenga corazón, que tenga riñón, que tenga hueso. Por eso se le llama cuerpo místico. Ellos dicen que eso es satánico, que ese término cuerpo místico representaría ritos secretos. Y atacan, les vuelvo a repetir con mucha fuerza, el denominacionalismo, aunque ellos mismos tienen una denominación. Es absurdo. Además, ellos dicen que Jesucristo cuando murió en la cruz no fue a predicar o a dar libertad a los cautivos que estaban en el infierno. Niegan entonces el infierno. Niegan que esté en el centro de la tierra. Cuando sí la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 8 lo dice, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 19 al 20 lo dice, en Mateo capítulo 12, versículos 40 al 42 también lo dice, en Números capítulo 16, verso 31 dice que el infierno está en el centro de la tierra. O sea, ¿se da cuenta que un error lleva a otro error y un abismo lleva a otro abismo? No es extraño que estas sectas se desvíen de la sana doctrina. Y otra cosa que a mí me pareció muy gracioso, de verdad, es muy gracioso, porque ellos dicen que esta iglesia
es la iglesia de ellos, la fundó Jesucristo en el año 28 de la era cristiana. Eso es ridículo porque Jesucristo nació, según los cálculos de los entendidos, los exegetas y los historiadores, entre el año 0 y el año 3. Y la iglesia fue fundada oficialmente cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso nosotros decimos la iglesia pentecostal en el sentido de que ¿dónde se derramó el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde cayó el Espíritu Santo? ¿Dónde habían 120 hombres y mujeres en un lugar llamado el aposento alto y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a magnificar a Dios y posteriormente a predicar y echar fuera demonios? En Jerusalén, cuando se estaba celebrando una de las 3 fiestas judías más importantes. Dentro de las muchas fiestas judías, las 3 principales son la Pascua, que los hebreos le llaman el Pesaj, en la palabra hebrea que significa pasar por alto, que conmemora la salida de los hijos de Israel de Egipto, cuando se mató el cordero, esa noche cuando el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos de los hombres y de las bestias, excepto a los primogénitos de los judíos, porque los israelíes o israelitas se les dio la explícita orden a través de Moisés de matar un cordero. Si la familia era muy chica, se tenía que convidar a otra familia, matar el cordero, degollar el cordero, echar en una especie de balde la sangre y con un hisopo marcar el dintel de la puerta para que cuando el ángel de la muerte pasara, no matara al primogénito. Símbolo de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, según San Juan capítulo 1, verso 29. Esa es la principal fiesta judía, la Pascua. De hecho, Jesucristo en la Pascua conmemoró la cena del Señor y dijo, esta es la sangre del pacto nuevo y eterno. La segunda fiesta más importante de los judíos era la fiesta de los tabernáculos, que conmemoraba los 40 años en que el pueblo de Israel estuvo viviendo en carpas o en tiendas en el desierto, camino a Canaán. Cuando salieron de Egipto, camino a Canaán. Y la tercera fiesta es la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de 50 días después de la Pascua y que conmemora las primicias, el fruto que da la tierra de Canaán. Es en esa fiesta que se estaba celebrando cuando cayó el Espíritu Santo y eso ocurrió más o menos en el año 33 a 36 a.C. Esto está súper adelantado porque dicen que esto ocurrió en el año 28, o sea, ni siquiera calculan bien las fechas, no tienen idea de las fechas. Y yo con todo el respeto que se merecen las mujeres de aquella congregación, escuché, las vi hablar y la verdad es que carecen de mucho conocimiento. Ni siquiera se le entiende lo que hablan, no se saben expresar bien. A lo mejor eso es una cosa no tan relevante, pero esto también muestra el grave error de autoproclamarse la iglesia exclusiva. Y fíjese que ellos hacen actividades permanentes y está metido totalmente el nepotismo. Aquí yo veo un afiche, por así decirlo, que habla de la 11ª Convención Regional, año 2023. Mire quiénes son los predicadores. Y aquí también, quiénes son los predicadores. Se lo voy a mostrar. Dice, pastora de jóvenes, Dajá Aclare, de la familia del pastor. Maestro Jonathan Aclare. Apóstol Juan Aclare. Pastora Gertrude de Aclare. Imagínense. Salmista Dorcas Aclare. Pastor César Yubanquín, menos mal que hay uno que nos dé los aclare. O sea, esto es nepotismo puro. Aquí se puede mostrar que ellos creen prácticamente que esto es una dinastía. Están toda la familia Aclare metida en el ministerio, controlan absolutamente a la gente y ellos se ríen de nosotros los evangélicos, nos llaman las evangelinas. Y de hecho el trabajo de ellos, la tarea, como lo hacen generalmente todas las sectas, es lo que siempre decimos, pescar dentro del bote. ¿Por qué? Porque ellos tienen el propósito, voy a buscar aquí las características de una secta, ¿ya? Ahí está. Ellos tienen el propósito en realidad de ganar a los evangélicos. Más que ganar alma, mire, y parece que estoy exagerando, pero un sectario, un solo Jesús, un judío mesiánico, los cristadelfianos, estos mismos, ¿no es cierto?, los de la iglesia exclusiva, si ellos ven en la calle una prostituta, un homosexual, un drogadicto, un delincuente, o ven a un evangélico, se van a acercar al evangélico para convencerlo. Ellos no tienen interés en las almas perdidas, aunque parezca fuerte lo que digo, pero es realidad. Ellos no tienen interés por los pecadores. Ellos no les interesan los pecadores, ellos les interesan los cristianos, o sea, pescan dentro del bote. Y le voy a dar unas características breves, porque estamos contra el tiempo, hoy día tenemos culto, tenemos reuniones en nuestra congregación, y nosotros no somos la única iglesia. Nosotros somos una iglesia, y si ellos dicen, por ejemplo, no es que la iglesia es una sola, claro, pero el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto. O sea, había una iglesia que era la iglesia identificada como la iglesia de Corinto. O sea, podríamos decirle que era la iglesia que tenía el nombre de Corinto porque estaba en ese lugar.
Puros aclares, dice David Levipan. Claro, puros aclares, todos metidos esto es dinastía, esto nepotismo se llama eso. Toda la familia aclares y aquí está. Aquí está la confirmación de que la familia Aclares es la que domina en esa secta satánica en el Perú. Ahora, vuelvo a repetir el concepto. Ellos, hermanos, tienen un interés en ganar a los evangélicos para Cristo. Es una característica de la secta. Dice aquí el pastor Javier Cabero, muchos de la iglesia son gente que son semi-analfabetos, carecen de conocimiento cultural y expresión verbal. Sí, es notorio. Eso es muy notorio en ellos. Y esa gente obviamente es muy fácil de ser manipulada. Es muy fácil de ser manipulada. Entonces, ¿cuál es el propósito de una secta? Apuntar hacia los evangélicos. De hecho, ellos creen lo que creía una secta en Chile, que se llamó al principio Los Cristos Vienen de Chile, que se desligaron del ministerio de Gigi Ávila, porque el hermano Gigi Ávila los expulsó por herejes, porque estos hermanitos, encabezados por un hermano que creo que falleció hace muchos años, el hermanito Chacón, enseñaban la salvación del alma y la redención del espíritu. Y después esta secta en Chile empezaron a enseñar que el que había muerto en la cruz del Calvario no era Jesucristo, sino que era el apóstol Pedro. Y ellos llegaron a un momento a ser tan justamente exclusivistas que decían que ellos eran la única iglesia en el mundo que tenía la revelación y que el hermano Chacón era la boca prácticamente de Dios. Y cuando hacían culto en diferentes lugares, ellos colocaban un video, una especie como de videoconferencia, y solamente podía predicar el hermanito Chacón, no podía predicar nadie más. Y si el hermanito Chacón, por alguna razón, estaba enfermo, no se daba la clase o la predicación porque el hermanito Chacón no estaba. Y ellos decían que ellos eran los hermanos mayores y que nosotros los evangélicos, sobre todo los de línea pentecostal, éramos los hermanos menores. Bueno, esta secta, la iglesia exclusiva, tiene un concepto muy similar, de que ellos son los hermanos mayores, los que tienen la revelación, nosotros somos los evangelinas, las evangelinas, y que nosotros deberíamos ser alcanzados por esta verdad, que ellos, muchos de ellos fueron evangélicos de línea pentecostal, y supuestamente salieron de las tinieblas y se vinieron a esa luz. Pero observe, los satánicos de esta iglesia, la iglesia exclusiva, centran el mensaje en la iglesia, no en Cristo. Aunque ellos van a decir que no. Se han enojado. Supieron que el pastor Javier Cabero me avisó de ello. Se enojaron con el pastor Javier Cabero. Lo han amenazado. Lo están, ¿no es cierto?, combinando a arrepentirse. Están diciendo que hagan un debate. Quieren venir a hacer un debate con nosotros. Ahí está mi número. Si alguien de ellos me quiere llamar, ahí está mi número. Y hacemos un debate por celular, no hay ningún problema. Pero yo le voy a decir lo mismo que pienso, porque yo no tengo nada personal en contra de ellos. Lo que yo creo que el Señor, este líder, es un falso profeta. El apóstol, ¿no es cierto?, de nombre Juan Aclare. Toda la familia metida. Pastora de jóvenes, Daja Aclare. Maestro, Jonathan Aclare. Apóstol, Juan Aclare. Pastora, Gertrudis de Aclare. Salmista, Dorcas Aclare. Toda la familia Aclare es una dinastía, típico de una secta que se apropia de la iglesia y la familia y creen que al morir el apóstol, el obispo, el pastor, los hijos tienen que recibir la iglesia como por herencia. Eso se da. Ahora, una secta justamente tiene estas características. Fíjese que la palabra secta viene del término latín seguís, que significa segmentar, segregar o separar. Por tanto, una secta es un grupo de personas que siguen a otro y se separan de un grupo específico. Muchos de ellos fueron de nuestras iglesias evangélicas. La iglesia fue catalogada como secta por los judíos y al principio resistía fuertemente. Los movimientos sectarios usarán el arma de las emociones para atraer y atrapar gente. Apelarán generalmente a los sentidos y no al espíritu del hombre. Sostendrán sus bases en la mentira, que es la gran arma del diablo, que Jesucristo lo llamó el padre de toda mentira. San Juan capítulo 8, verso 44. Siempre tergiversarán las escrituras para que ellas digan lo que su líder quiere que digan. Usarán textos fuera de contexto. Generalmente el líder, en este caso el señor Juan Aclare, el apóstol, porque no es pastor, él se autoproclama apóstol, y incluso vota a la gente, le pone las manos en la frente y la bota así a la usanza de Cachluna, de Dante, que eso no es bíblico. Jesucristo nunca anduvo poniéndole la mano a la gente en la frente y votándola. Y los que caían al piso eran los endemoniados, pero ese es otro tema. Generalmente el líder de una secta arguye que es llamado por Dios para restaurar, escuche esto, para restaurar la verdadera iglesia y que todos los demás movimientos, lo mismo que decía José Smith cuando fundó los mormones, todos los demás movimientos cristianos son falsos. Aseguran ser enviados de Dios con la revelación verdadera. Dentro de las características,
Una secta siempre se presentará como la contenedora de la verdad única y enseñará directa o indirectamente que fuera de esa denominación o iglesia o movimiento no existe esperanza ni salvación. Una secta hará de la figura del líder, escuche esto, el foco de atención. O sea, el líder será el ungido, el profeta, en este caso el apóstol, el santo, el que recibe la voz de Dios, y sus palabras deberán ser acatadas ciegamente, sin importar lo que diga la Biblia. Las sectas siempre desvirtuarán la persona e imagen del Señor Jesucristo de alguna manera. O sea, ahora esta iglesia centra la atención no en Cristo, sino en ellos, en la iglesia exclusiva. O sea, observe usted que tiene características de secta. Creo que ahora apareció otra secta que habla de que Jesucristo es una mujer, y es una profeta, es una mujer que dice que ella es Jesucristo encarnado, pero en versión femenina. O sea, existe otro movimiento religioso que dice que Dios es bisexual, que Dios tiene una parte masculina, que sería representado por el Padre y el Hijo, y una parte femenina, que sería representado por el Espíritu Santo. O sea, te dan cuenta, hermano, que estamos en tiempos muy peligrosos. Así que yo denuncio esta secta, ¿ya? Ministerio de Evangelismo y Discipulado Cristo Viviente. Tienen nombre, son también una denominación, aunque atacan el denominacionalismo y ellos son una denominación. Yo denuncio al apóstol Juan Aclar, que yo le llamé viejo cara de papa y se enojaron ellos, pero se endemoniaron. Ahí terminó, pero me llaman y me muestran por la escritura que yo estoy equivocado. Porque yo no estoy predicando mi iglesia. Yo no estoy predicando mi denominación. Nosotros somos un ministerio sano, somos un concilio. Yo tengo un grupo de pastores bajo mi responsabilidad, no somos caballo apache, tenemos cobertura, tenemos un directorio. Pero nosotros no nos presentamos, hermano querido, como la contenedora de la verdad. No somos la única iglesia ni la mejor iglesia, no somos la iglesia exclusiva. En el fondo ellos son exclusivistas, porque ellos a todos los demás los descalifican como hermanitos menores que no tienen la revelación, que vienen de los dogmas católicos. Pero solamente ellos tienen la verdad. Incluso ellos dan gracias por estar en la verdad, menoscabando y menospreciando a todos los demás cristianos. Una característica de una secta. Bueno, que Dios nos bendiga. Cuidado con esta secta satánica que ni siquiera conoce bien de historia, porque dicen que esta iglesia fue fundada por Jesucristo en el año 28 y en el año 28 Jesucristo ni siquiera había muerto. Jesucristo murió después del año 33 y la iglesia oficialmente, y esto lo entienden todos los exegetas, los eruditos bíblicos, los teólogos que dicen, armonizan en esto, casi hay un consenso unánime de que la iglesia fue fundada oficialmente en Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, que vino sobre 120 hombres y mujeres, y esos 120 hombres y mujeres en su totalidad eran todos israelíes. La iglesia comenzó en Jerusalén, comenzó con puros judíos y después se extendió a través del ministerio del apóstol Pedro en la casa de Cornelio a los gentiles y posteriormente a través del ministerio del apóstol Pablo. Fíjese una cosa muy importante. Cuando tú conoces la Biblia, el diablo no te puede meter el dedo en la boca. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener mucho cuidado los pastores, los siervos de Dios, los que lideran o presiden un concilio. Nunca pensar que estamos por encima del resto, que estamos por encima de la medida, que somos los mejores, que Dios nos ha revelado algo que a nadie más le reveló. Eso es sectarismo puro. Y esta secta hay que denunciarla con nombre y apellido. Y todos los que están ahí, muchos, a través del tiempo, y el tiempo nos va a dar la razón, van a empezar a decepcionarse porque esta gente coloca niveles de santidad aparentemente tan altos, se muestran como los contenedores de la verdad. La familia aclare como que son todos siervos de Dios, íntegros, rectos, ellos no pecan, no faltan, no fallan, que van a empezar después a ver los hermanos sus errores, sus falencias, sus mentiras, sus engaños, el enriquecimiento que han logrado a través de este nepotismo que practican abierta y claramente, no es una cuestión oculta que está, y se van a empezar a decepcionar y se van a salir de esa iglesia. Y después les va a costar mucho volver a una iglesia tradicional, a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, porque la iglesia de Cristo está repartida por todo el mundo, y vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo es universal, está en todas partes del mundo. Líbrenos el Señor de creernos los únicos. Líbrenos el Señor de creernos los mejores. Eso no es verdad. Todos aquellos que se han arrepentido de corazón de sus pecados, que se han lavado en la bendita sangre de Jesús de Nazaret, que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, que han sido sellados y bautizados con el Espíritu Santo, que son una nueva criatura y que sirven al Señor y han perseverado todo este tiempo en la fe cristiana, pertenecen
al cuerpo de Cristo, por lo tanto pertenecen a la iglesia de Cristo, la cual el Señor lavó por su sangre, como dijo el propio apóstol San Pablo en el discurso de despedida en Mileto, y es la iglesia que viene a buscar a Jesucristo en el arrebatamiento, según dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Que Dios nos bendiga. Ahí está mi número. Si usted de esta secta satánica, salga de ahí. Y si me quiere llamar, ahí estoy, me llama y conversamos a la luz de la Escritura. Yo soy fuerte en mis términos, sí. Jesucristo fue fuerte en ese término contra los fariseos y los religiosos y los hipócritas. Y hay que denunciar todas las religiones satánicas, con nombre y apellido, pero siempre basados y fundamentados y asentados en las Sagradas Escrituras. Que Dios me los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Comparte este posteo, porque usted sabe que el sistema de Facebook nos hace que mucha gente no reciba las notificaciones, montones de gente, porque Facebook lo hace así, obviamente para tratar de impedir que la palabra del Señor corra y sea glorificada, pero usted haga esto. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD, canal de YouTube Tiempos Finales HD. Suscríbase, este posteo también va a estar ahí ya dentro de pocas horas en nuestro canal de YouTube. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes, diciendo, como siempre lo decimos, Maranata, Cristo viene.